Hermanos, buenos días. Un feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Y hoy podríamos recordar un saludo, el saludo que hacían los cristianos primitivos. Si decíamos Maranata, el otro contestaba. Escuchamos la lectura bíblica, ¿cierto? Y justamente vamos a hablar de una esperanza grande. Vamos a tener en el marco de la predicación acerca de una esperanza que es una realidad que estamos viviendo, y es que nuestro Señor Jesucristo pronto va a regresar a esta tierra. Es en principio y es el marco general, pero vamos a hablar de nosotros. Vamos a hablar de la última generación, de la generación final. Vamos a pensar y vamos a estar reflexionando en torno a aquellas evidencias que el Señor ha dejado en su palabra, pero que también ha mostrado en otros elementos, y aún evidencias que este mundo muestra. Saben, hermanos, que podemos creer que Dios tiene una generación especial. Miren que en estos días reflexionábamos con mi esposa, veíamos, pero ¿qué está pasando? Hay una familia en Barranquilla que en menos de 2 años ha quedado sin un papá, sin una de las hijas menores, sin una sobrina, y ayer recibimos una llamada y resulta que ahora la iglesia de Betania en Barranquilla se quedó sin una de sus pioneras. De hecho, siendo una hermana evangélica, ella recibió la visita de un pastor adventista, y no estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando cerca de 25 años máximo. Y allí ella, siendo evangélica, recibe esta visita del pastor adventista, estudia con él la doctrina adventista y abraza la doctrina adventista, y ella ofrece su casa, y allí, junto con su esposo Rodrigo, sus 2 hijitas y sus hijos, porque no eran solamente 2 hijitas, sus hijos, e inicia lo que hoy es una iglesia grande en el distrito del Valle, en la iglesia, allí en Barranquilla. Y ayer recibimos la noticia que ella estaba yendo la estaban llevando hacia el cementerio, un paro cardíaco. Y recordábamos también a muchas personas, recordábamos a muchísimas personas que han sido llamadas por Dios al descanso, muchos hermanos fieles, muchas personas que han descendido a la tumba. Recordamos a Fonsequita, nuestra querida hermana Nelsi, nuestra diaconisa Emita, obviamente estábamos recordando ayer mismo a nuestra hermana Lida, y recordamos a muchas personas, y decíamos, pero ¿qué está pasando? Y sabe que ese pensamiento me llevó a 2 conclusiones. Uno, primero, es Dios está sellando, apartando a quienes han de resucitar cuando Cristo Jesús venga. Porque de todas las personas que vemos que han descendido, son personas que han tenido una vida de testimonio, una vida donde nosotros podemos tomar algunos de sus ejemplos, misioneros, una fe inquebrantable, personas que han dejado una huella grande en la iglesia. Y estas personas han descendido, y eso nos llevaba a concluir precisamente eso, que Dios en su misericordia está apartando a cada uno de sus hijos. Pensábamos en aquel muchachito, porque ya lo sabemos, y no estamos alertas, porque lo sabemos, pero entonces decimos, sí, tal vez si a nuestra casa llegara alguien y dijera, oiga, ¿sabe una cosa? ¿Sabe que vi en estos días personas que han estado probando llaves en las chapas? En algunos barrios de Bogotá pasa eso.
Pasan personas inescrupulosas, ladrones, toman un manojo de llaves y están probando por las chapas allí, en horas de la madrugada, en horas de la noche, en horas cuando ellos detectan que no hay, y van probando hasta que tal vez encuentran que esa es la llave que puede abrir su casa. Y cuando a usted le llega esa alerta, ¿usted qué hace? De inmediato usted dice, uy, tenemos que estar alertas. Y empieza usted a hacer algo. Un plan, ¿para qué? Para que alguien esté pendiente. Y tal vez si hay un frente de seguridad en el barrio, en la cuadra, entonces empiezan a turnarse. Usted está pendiente, usted de tal hora a tal hora, y empiezan a hacer un plan. Pero pasa una semana, pasa un mes, pasan 2 meses, la alerta está allí, lo sabíamos, pero tal vez después de 3 meses ya la gente no quiere, eso no va a pasar nada. Y se descuidan. Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Las mujeres que han tenido bebé saben muy bien que aunque en esta época les dicen está más o menos para tal fecha, pero casi nunca esa fecha se cumple. Y estando en casa, no sé por qué siempre, en la madrugada, amor, me duele, amor, me duele. Porque normalmente los dolores empiezan en la noche, no sabemos por qué. Y siempre pasa eso. Gabriel Esteban se anunció desde las 3 de la mañana. Y entonces allí empezaron a llamar, amor, me duele. Cálmate, amor, respira acá, ¿cuántos son las contracciones? Y es eso. Y así sucede. No se anuncia. ¿Sabe que hay algo claro? Dios dice que una de las evidencias es que nadie va a saber el día ni la hora. Es la primera evidencia. Pero bueno, hasta allí si leemos, podríamos pensar que Dios nos deja como asustados. Entonces, ¿cuándo viene Él? ¿Cuándo va a regresar? No asustados, sino tal vez perplejos. Versículo 4 dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Primero, Dios está diciendo algo claro. Viene el Señor. El Señor va a venir, pero hay una evidencia clara, y es que para nosotros, los que le seguimos, para nosotros los que creemos en Él, en su palabra, para nosotros los que estudiamos la palabra de Dios, para nosotros los que hemos tomado la decisión de prepararnos para el encuentro con Él, nosotros no estamos en tinieblas. Podremos tener evidencia clara de cuándo Jesús va a venir. ¿Saben, hermanos, que los pioneros hablaban de algo claro y tenían uno de los estudios teológicos de ellos era justamente la Gran Semana? Ellos hablaban precisamente de 6.000 años en esta tierra y 1 milenio viviendo con Jesús por la eternidad. Esos son estudios que hacían ellos. Y entonces nosotros podemos tener evidencia de que nuestro Señor Jesucristo está cerca. Porque es que nosotros no estamos en tinieblas. Porque es que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos, cuando la higuera, ¿cierto? Cuando la higuera esté sin qué. Cuando la higuera esté allí sin hojas. Cuando ustedes vean esas evidencias, allí el fruto vendrá. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Está pronto a regresar. Nosotros tal vez estamos viviendo en la última generación que Dios tiene en esta tierra para anunciar su palabra y para prepararse y preparar a otros. Hermanos, el versículo 4 dice, pero hermanos, no estáis en tinieblas, porque es que, hermanos, los que están en tinieblas son aquellos
que no quieren aceptar la palabra del Señor. En Mateo 24, versículo 32, Mateo 24, versículo 32, el Señor sigue hablando a sus discípulos y sigue dejándonos para nosotros evidencia clara. El capítulo 24 nosotros sabemos que se habla de la destrucción de Jerusalén y se habla de las señales de los finales del tiempo, y esta señal del versículo 32 justamente está hablando: de la higuera aprended esta lección, cuando la rama se enternece y brotan sus hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Si está a las puertas, una persona que está a la puerta y que va a entrar, ¿cuánto tiempo dura? Nada. Cuando usted llega a la puerta, a la visita, y está listo para golpear, ¿cuánto tiempo dura en que usted empiece a golpear? El tiempo es corto, el tiempo es inmediato. Vuelvo a insistir, nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Y tal vez no pase esta generación. Bíblicamente una generación es de 40 años. Así que nuestro Señor Jesucristo está pronto a regresar. Está de tal manera, tan cerca, que tal vez nosotros debemos hacer esfuerzos ingentes, grandiosos, de prepararnos para que podamos como pueblo ver de venir en gloria. En Mateo 3:7, Amós 3:7, Dios nos dice y nos revela algo importante para nosotros. Como esta Biblia está así, me tocó aprenderlo de memoria. Amós. Esta Biblia parece que no tiene Amós. Amós 3:7 nos dice algo claro: nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Hermanos, la primera evidencia que tenemos es que Dios registró en su palabra que nosotros podemos tener evidencias claras de que Él está a las puertas. En su palabra está registrado. Dios ha mostrado, Dios por muchas voces y por múltiples personas ha mostrado que Él está a las puertas, que Él va a regresar y que podemos saber cuándo va a regresar. Hermanos, el capítulo 24 de Mateo me habla de todas las evidencias. ¿Acaso nosotros no vemos que hay guerras y rumores de guerras? Que mientras unos en esta contienda política hablan de paz, otros hablan de guerra. Unos hablan de obtener la paz a través de las armas, otros hablan a través del diálogo y cosas por el estilo. ¿Acaso no vemos que hay personas que tienen dificultades económicas? ¿Acaso no estamos viendo la inmoralidad en este mundo? ¿Acaso no estamos viendo cómo se destruye la familia? Todas esas evidencias nos muestran a nosotros, y a la luz del estudio de Apocalipsis y Daniel podemos saber que todo está listo para que nuestro Señor Jesucristo regrese. Hermanos, hay una segunda evidencia clara, y es de la que ya estamos hablando. La segunda evidencia de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas es justamente de lo que estamos hablando, la crisis en el mundo. En esta semana se conjuró uno de los movimientos más grandes que hubo
a nivel económico en nuestro país. Las noticias económicas dijeron que una de las acciones más sólidas en el país cayó, que son las de Ecopetrol. Y de inmediato muchos inversionistas dijeron, es necesario que vendamos, y empezó a correr, y tuvo que salir el presidente, el recién presidente de Ecopetrol, a decir, espere un momento, sí es cierto que cayó, pero es transitorio y cosas por el estilo. Pero también en Estados Unidos hay dificultades económicas. Y sabemos nosotros que al presidente Obama le ha tocado hacer cualquier cantidad de cosas para mantener la crisis allí, quieta. Una crisis que más temprano que tarde va a reventar. Una crisis que está a las puertas. Y todos los últimos gobiernos de los Estados Unidos han tenido que soportar eso allí. Pero eso sigue creciendo como la presión en una olla express. A veces con fuego alto, a veces con fuego bajo, pero está allí. Y sabemos nosotros que si hay una crisis económica en los Estados Unidos, repercute a nivel mundial. Crisis moral. Crisis moral. Hermanos, nuevamente esta semana recibimos a nuestros estudiantes en los colegios del distrito. Y no solamente es en los colegios del distrito, a veces acusan solamente a los colegios del distrito de dificultades morales en la juventud. Y otra vez los encontramos hablando de lo que hablan los programas de televisión, de lo que habla la música. A nivel moral hay una crisis bastante grande. Una crisis donde la familia, la sexualidad están por el piso. Buscando algunas estadísticas de índices de divorcio en Colombia, el periódico El Tiempo registraba a comienzos de este año que para el 2013, si se hacía una estadística, habían 3 divorcios por hora en Colombia. Eso significa que en un día habían 72 hogares destruidos. Y si lo ponemos anualmente al 2013, ojo a lo siguiente, al 2013 hubo 26.298 hogares que se destruyeron en Colombia. Cifras alarmantes. La familia está en crisis. Y eso se está hablando de las familias constituidas por el matrimonio, ya sea de alguna afiliación religiosa o civil. Allí no se tienen en cuenta las familias que se separan de las uniones de hecho, las que llamamos comúnmente de unión libre. Más alarmante es el saber que del 100% de las familias constituidas, más del 50% son de unión libre. Y Colombia se precia de ser un país conservador. Y Colombia es una de las que tiene un índice menor. De hecho, las estadísticas se ufanaban de decir que había disminuido en el 28% con respecto al 2012. Si estas son las cifras para el 2013, imagínense en el 2012 cuáles serían las cifras. Fueron el 28% por encima. O sea, más de la cuarta parte, súmele más de la cuarta parte a estas cifras. Hermanos, la familia está en crisis. La salud está en crisis. Pandemias como la del SIDA, pandemias como el cáncer. Se ha incrementado en Colombia el índice de cáncer gástrico. Y eso es el resultado del incremento de las comidas, decían las estadísticas, de las comidas industrializadas que está consumiendo el pueblo colombiano.
Hay una crisis en el mundo y es la segunda evidencia de que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Hay una tercera evidencia. ¿Saben, hermanos? ¿Recuerdan mejor ustedes a Jacques Cousteau? Una persona, un naturalista, una persona que de religión no quería saber nada. Una persona que solamente leía y veía lo que él podía encontrar en el estudio de la naturaleza. Aquellos que alguna vez veíamos Naturalia, lo veíamos algunos reportajes de él. Él murió en 1997 y una de sus últimas afirmaciones fue la siguiente, la leo textualmente: la Tierra no aguanta más de 40 años. Esta es la última generación. De acuerdo a los estudios de degradación de la Tierra que él hacía, él no es un profeta. Yo me atrevo a pensar que eso no se lo puso Dios en su cabeza para que lo dijera. No es un mensaje de Dios a través de él. Pero hermanos, las evidencias de la destrucción de la tierra. Aquellos que fueron a pasar vacaciones a Miami, no fueron preparados con ropa de invierno en este diciembre. Y allí tuvieron heladas y tuvieron nieve en Miami. ¿Hace cuánto no caía nieve en los Estados Unidos? Desórdenes naturales. 3 evidencias acabamos de mencionar. Dios en su palabra me revela la primera evidencia y con gran certeza, y la cual podemos creer con mucha veracidad. Dios nos muestra y nos permite ver y anunció en su palabra también una crisis mundial, y es la segunda evidencia. Pero también vemos la destrucción de la naturaleza. Tercera evidencia. Hermanos, hay algo claro. Hay algo claro, y es que Dios tiene un pueblo que necesita prepararse. Y Dios te llamó a ti y me llamó a mí a pertenecer a ese pueblo. Y ahora vamos a hablar de ese pueblo, hermanos. Y ahora vamos a ver que es necesario de que ese pueblo vuelva a conocer la palabra de Dios. El primer misionero de la iglesia adventista, J.N. Andrews, aquel gran pastor, gran líder, en algún momento le preguntaron qué sucedería, qué ocurriría si todas las Biblias, todas las versiones de la Biblia fueran destruidas. ¿Usted podría escribir nuevamente la Biblia? La respuesta de él fue: bien, el Nuevo Testamento podría hacerlo. Si a nosotros nos hicieran esa pregunta, ¿podríamos contestar de la misma manera? El Nuevo Testamento podría hacerlo. Del Antiguo Testamento tal vez hay unas partes que todavía no las tengo allí retenidas. Hermanos, tal debería ser nuestra condición, que conociéramos tanto la palabra de Dios, que aun cuando la quiten de nuestras manos, pudiéramos dar razón de nuestra fe y pudiéramos anunciar al mundo con claridad que Cristo Jesús viene pronto y mostrar sus evidencias. Hermanos, Dios tiene un pueblo que necesita volver a estudiar la palabra de Dios. Dios te tiene a ti en medio de ese pueblo. Es necesario que volvamos a tomar la palabra de Dios en las manos. Es necesario que volvamos a reescribir la historia del pueblo del libro. Es necesario que volvamos a tener ese celo grande, porque es que el enemigo, que sabe más de Biblia que el pueblo de Dios, pero que la desobedece, está dispuesto a engañarnos. Hermanos, y ahora nos toca tener cuidado, porque es que recuerdan ustedes
una de las evidencias que Dios dio, o mejor, una de las señales que el Señor nos dio. Recuerde que el enemigo quiere engañar aún a los escogidos. Mateo capítulo 24, versículo 24. Está hablando acerca de esto. O sea que es necesario, hermanos, que nosotros volvamos a estudiar la palabra de Dios. Porque es que ahora, hermanos, a usted lo toman las diferentes doctrinas y le dicen, mire, y empiezan a darle evidencias y evidencias y evidencias. Hace unos días un compañero de trabajo me decía, Omar, es que yo no veo diferencia entre la iglesia adventista del séptimo día y los testigos de Jehová. Eso a mí me sacudió. Yo, ¿cómo así? Le había llegado un folleto a sus manos donde hablaba de una de las doctrinas de la iglesia de los testigos de Jehová. Y allí llegó la doctrina del estado de los muertos. Y él conocía la doctrina de los adventistas. Y mostraba, y yo decía, déjeme ver, y mostrábamos y analizábamos el folleto. Pero le decía, pero es que esta es una de las creencias, y es que el enemigo está siendo bastante astuto. Te muestra mucha evidencia bíblica, pero dentro de la evidencia bíblica te mete algo que no es. El pastor Borg mostraba del engaño, mostraba algo sencillo. Es que cuando se quiere engañar, no se va a engañar con algo que no existe, con algo que usted no cree. A usted le meten un billete falso de 50,000 pesos, es porque los billetes de 50,000 pesos existen. Pero a nadie van a engañar con un billete de 100,000 pesos, porque no existe. Es sencillo. Ya si uno se deja engañar con ese billete es porque algo pasa en la cabeza. Ya algo ahí sí está ocurriendo. Ya es que definitivamente o no conocemos la palabra de Dios. A usted nadie puede decirle absolutamente que el día de guardar es el domingo, porque usted sabe que hay un día que es el que es, y la Biblia lo dice. Y si usted conoce su Biblia, usted sabe que Dios en su palabra registró que es el día sábado. A ver si estaban conmigo, por eso hice la pausa. El día sábado. Así que, hermanos, necesitamos volver a estudiar la palabra del Señor. Necesitamos nuevamente volver a leer el espíritu de profecía. Necesitamos exaltar la palabra del Señor como la única que nos puede dar seguridad en medio de este tiempo. Queremos pertenecer a esa generación que Dios tiene para proclamar su último mensaje. Hermanos, es necesario que volvamos a leer la Biblia. Es necesario que volvamos a estudiar de su palabra. Es necesario que volvamos como aquellos que triunfaron sobre la mentira solamente con la palabra de Dios y dieron cuenta de su fe, que volvamos a pasar horas estudiando su palabra. Hermanos, pero también, y quiero terminar con esto, el domingo, o sea mañana, hace 8 días, hubo una actividad en la iglesia. Hubo una actividad, de la iglesia dirigida por los jóvenes allí en el Parque Simón Bolívar. Porque es que, hermanos, necesitamos como pueblo prepararnos. Y aquí es lo que, a lo que queremos llamar el día de hoy. Tenemos evidencia de que el Señor va a regresar. Tenemos que saber que ahora hay un pueblo que se está preparando, pero esa preparación requiere una preparación de ejercicio físico. Requiere una preparación física, una preparación espiritual y también trabajo, una responsabilidad en el trabajo. 3 cosas con las cuales queremos concluir. Les decía que esta actividad allí en el parque nos ponía en uno de los juegos que hacían para integrarnos, era jugar un partido de fútbol americano, era tomar un balón y tratar de hacer gol y cosas de esas. Hermanos,
ese mismo día vimos personas que estaban botadas en el piso diciendo: quiero una bala de oxígeno, agotados. ¿Acaso no tenemos que prepararnos físicamente para que podamos soportar la crisis que viene? ¿Acaso, hermanos, no tiene usted que hacer ejercicio? Y no estoy hablando solamente para aquellos jóvenes como Juancho, María Paula, sino para los hermanos más adultos. ¿Acaso no tenemos que prepararnos físicamente? Claro que sí, hermanos. Cuando nosotros hacemos ejercicio, solamente por esto, hay mucho oxígeno en nuestra cabeza, hay mucho oxígeno en nuestra sangre, y esa sangre oxigenada nos permite pensar más correctamente. Así que el pueblo que se prepara, el pueblo que pertenece a esta generación, ese pueblo debe hacer ejercicio. Al otro día, el lunes, llegó alguien a mi casa y le tomaba de los brazos: ay, no, que ayer estuvo muy fuerte la actividad, adoloridos. Mi hija hace ejercicio y al otro día caminaba como un robot de la actividad. Y más de uno le ocurrió lo mismo. Hablamos de alimentación. Para prepararnos físicamente necesitaremos una alimentación. Mi esposa en estos días me mostraba un folleto donde las piedras están hablando. Me mostraba un folleto donde una empresa sueca está preparando y una de las señoras que trabaja allí, su declaración es: debemos alimentarnos sanamente, debemos incrementar el consumo de frutas, debemos tener una dieta vegetariana, tenemos que tomar el sol, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que reflexionar en la palabra de Dios. Y es una persona que no es cristiana. ¿De qué está hablando, hermanos? De los 8 remedios naturales. No, lo olvidé, le dije, quería que mi esposa me prestara ese folleto para leerlo textualmente, su declaración, pero ella está hablando de eso, una científica que está allí actuando en su trabajo. Así que, hermanos, el pueblo de Dios que pertenece a esta generación debe también tomar una alimentación diferente. Tenemos que hacer planes, hermanos. Juan vio allí en el santuario celestial, en el lugar santísimo, el arca del pacto, y allí está el maná, la alimentación para el pueblo de Dios, la alimentación de Dios para el pueblo de Dios. Pero la hermana Elena de White también en visión vio esa misma arca en el lugar santísimo, y allí está también el maná. Luego nosotros como pueblo no podemos dejar de lado una alimentación sana, dejar de lado el régimen que Dios quiere para nosotros, porque el pueblo de Dios debe prepararse físicamente, el pueblo de Dios debe prepararse también espiritualmente. Por eso, hermanos, necesitamos incrementar el estudio de la Biblia, por eso también necesitamos incrementar la oración. Por eso, hermanos, en la prueba, y soy el primero en la lista, en la prueba, cuando Dios permite la prueba, nosotros debemos ver que Dios está fortaleciendo nuestra fe. Hermanos, no renegar cuando venga la prueba, sino cuando venga la prueba decir: Dios, gracias, porque tú estás preparando mi carácter para cosas mayores. Hermanos, es necesario ahora que también este pueblo que está allí empiece a preparar a otros, y por eso, hermanos, necesitamos trabajar. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la generación que tiene Dios en este tiempo para que, hermanos, se pueda terminar la historia de esta tierra y el Señor pueda hacer una nueva historia transformada de esta tierra, hermanos. La última generación, hermanos, somos nosotros. Dios está pronto a venir. Cristo Jesús está a las puertas. Así que, hermanos, es necesario que nosotros nos preparemos.
Hay un desafío grande, hermanos. Debemos prepararnos físicamente, espiritualmente e insertarnos en el trabajo. Racionalmente tú quieres hoy decidir y decirle al Señor si quiero prepararme de esa manera. ¿Quieres empezar a caminar en el sentido y en la dirección que el Señor quiere? Para que nosotros podamos empezar a caminar, es necesario que nos pongamos en pie. Es necesario levantarnos y decir, sí, quiero caminar. Si tú quieres caminar, hermano, entonces haz la acción. Empieza a caminar. Y para que camines tú debes levantarte y decirle, sí, Señor. Tú puedes decirle, sí, Señor, y puedes ponerte en pie y empezar a caminar. Yo quiero hacerlo. Y el Señor, antes de permitir que este llamado sea para cada uno de ustedes, ese llamado es para mí y hoy quiero decirle, sí, Señor, quiero caminar. Y quiero decirle, Señor, si todavía tengo muchas cosas que transformar en mi vida. Todavía necesito fortalecerme muscularmente a nivel física, pero también muscularmente a nivel de fe. A nivel espiritual necesitamos muchísimo estudio. Y soy el primero que necesita más estudio. Pero también el pueblo de Dios necesita estudio, por eso el llamado es para ustedes también hoy, hermanos. ¿Quieres tú hoy decirle al Señor que sí vas a pasar más tiempo estudiando su palabra? Amén. Vamos a pasar más tiempo en oración, hermanos. Dios necesita ese pueblo fortalecido. Dios necesita un ejército fuerte, valiente, que tome las banderas de quienes nos han dejado, de quienes han estado ya siendo llamados al descanso, y ahora nos toca a nosotros tomar esa bandera. Oremos. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, Señor, como pueblos estamos clamando a tu nombre y dirigiéndonos hasta tu presencia, porque buen Dios, hoy queremos decirte que sí, hacemos parte de tu pueblo, porque tú nos llamaste, porque tú en tu misericordia nos has sacado de diferentes lugares y nos has traído a ser parte de tu pueblo. Y oh buen Dios, hoy decidimos decirte que sí queremos fortalecernos espiritualmente, que sí queremos fortalecernos físicamente, Dios. Y agradecemos porque tú nos das consejos sabios para que podamos crecer en los dos sentidos. Y una vez fortalecidos, Dios, podamos ir a las ovejas perdidas de Israel, pero también a los otros que necesitan conocer que hay un Dios que está pronto a venir. Bendito Padre Celestial, aclara nuestras ideas, aclara nuestro pensamiento, aclara, Señor, la misión que tenemos como pueblo y podamos unirnos como uno solo, como un solo ejército, y podamos, Señor, honrar tu santo nombre caminando en la dirección que tú quieres, llevando el mensaje que tú quieres y, Señor, haciendo la labor que tú quieres. Perdona nuestro pecado, Dios, y danos tu Santo Espíritu, porque este propósito podrá ser solamente engrandecido si tu Santo Espíritu obra en nuestras mentes y corazones. En Jesús te lo rogamos. Amén, Señor.